Y recordar que es importante relacionar cuando los pacientes tienen enfermedades renales y extrarrenales. Recordemos que muchos pacientes, por ejemplo, un paciente diabético es un paciente con una patología sistémica, va a dar manifestaciones de diferentes tipos. Pueden ser manifestaciones, ¿qué les digo? Renales, pueden ser retinopatía diabética, puede ser nefropatía diabética, enteropatía diabética, ¿no? Diferentes compromisos. Bueno, algunos pueden tener problema renal, es decir, pueden estar con una enfermedad renal crónica, definiendo que enfermedad renal crónica es la presencia de alteraciones estructurales o funcionales o una depuración de creatinina en una tasa de filtración glomerular menor de 60 por más de 3 meses. Entonces, lo que vamos a ver en esto son algunos ejemplos y vamos a ir viendo más o menos cómo se presentan estos síndromes clínicos renales. Vamos a hablar de cuáles son los principales síndromes clínicos renales. Hablamos de hematuria. Las hematurias se dividen en dos, glomerulares y extraglomerulares. Hablamos de proteinurias que pueden ir asintomáticas o sintomáticas, proteinurias leves o proteinurias pesadas. Síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, hipertensión arterial, fracaso renal agudo, enfermedad renal crónica, tubulopatías y infecciones urinarias. Son los principales síndromes clínicos renales que van a encontrar en su práctica clínica. Entonces acá vemos un hombre de 35 años de edad que básicamente consulta por una orina oscura de color cola, o sea, como la Coca-Cola, que tiene una presión arterial de 130 sobre 75 milímetros de mercurio. Y observamos que se encuentra que en la analítica básica hay una glucosa de 100, la urea está en 35, la creatina en 1.2 miligramos por decilitro, sodio en 138, potasio en 4.2 milimoles por litro. En el sedimento de orina se encuentran 50 hematíes por campo y el resto está normal. Hasta ahí, ¿qué síndrome clínico renal tendríamos, chicos? A ver, opiniones. Ya, adelante. Síndrome nefrítico, ya. Otro síndrome. ¿Alguien más que quiera opinar? Hematuria. Ya tenemos hematuria, síndrome nefrítico. A ver, ¿alguien más que quiera opinar algo que le parezca raro? ¿No? Ya, continuamos. Entonces, lo que vemos aquí es hematuria. Esta clase va a ser bien cortita, ¿ya? Bien puntual nada más para recordar algunas cosas que ya han hecho en fisiopatología. Entonces, vamos a desglosar la hematuria en varias partes. Entonces, una hematuria puede ser con casos asintomáticos, ¿no? O puede ser que sea una falsa hematuria, ¿cierto? O sea una patología ginecológica. Entonces, hay dos tipos de hematuria, las glomerulares y las extraglomerulares. Cuando hablamos de glomerulares son aquellas que se van a originar a nivel del glomérulo renal. Y las extraglomerulares, todas aquellas que tengan que ver con la vía urinaria, es decir, la parte urológica, ¿no? Y el riesgo puede ser bajo, intermedio y alto. ¿Cómo diferenciamos una de otra? ¿Cómo sabemos que es una hematuria glomerular y cómo decimos que es una hematuria no glomerular? ¿Alguien tiene una idea, de repente una opinión? Se califican las participaciones, chicos, ya yo estoy tomando en cuenta. A ver. Doctor, ¿podría ser que en el glomerular los eritrocitos van a estar dismórficos y en la no glomerular van a estar isomórficos? Claro, esa es una forma. ¿Y cuánto? ¿A partir de cuánto podemos decir que predomina uno u otro? Creo que es a partir del 80%, doctor. A ver, un momentito, por favor, un momentito. Aló, ahora sí. Bueno, sí, en parte, ¿no? El 80 o 60%, algunos libros, algunas guías dicen. Entonces, si hay una gran cantidad de hematíes dismórficos, ¿qué significa eso? ¿Por qué se han vuelto dismórficos? A ver,
Siguiente. Se han vuelto dismórficos, doctor, porque como han pasado por los túbulos, entonces han sufrido pues un efecto mecánico, no han chocado. No, no necesariamente. También han sufrido un proceso de deshidratación. ¿Se acuerdan ustedes del mecanismo de contracorriente? A medida que va avanzando el glomérulo, va llegando a ciertas partes que son medulares. Y recuerden que la osmolaridad a nivel medular va a ser de 1200 miliosmoles. Entonces, esto también no solo son cambios físicos, también son cambios de tipo, ¿no? En el cual va a haber un cambio en la osmolaridad, va a deshidratar, va a deformar toda esa membrana celular, ¿de acuerdo? Entonces, en base a eso nosotros haremos nuestro planteamiento diagnóstico, ¿sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Por ejemplo, si es glomerular, ustedes dirán, oye, ¿por qué es glomerular? Entonces, es una glomerulonefritis, es un paciente que quizá tenga lupus, ¿no es cierto? Entonces, porque el problema es a nivel de la membrana basal glomerular, la sangre ha salido y ha atravesado todo el sistema tubular. Y decimos urológica cuando más del 80% son hematíes normales, lo cual significa que no ha ocurrido todo ese trayecto a través de los túbulos y simplemente ha ido atravesando a toda la vía urinaria hasta que llega a la vejiga, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo sospechamos primero de una hematuria? Hablamos de que la orina, el color de la orina va a ser roja, no puede ir asociado a disuria, si es un problema urológico, si es dolor lumbar también, ¿no? Si hay fiebre, una pielonefritis, si hay presencia de edema, si va asociado a una glomerulonefritis, si hay lesiones cutáneas, si va asociado a una vasculitis de pequeño vaso, si hay artralgia, si va asociado a una enfermedad autoinmune que podría ser lupus, y si hay hemoftisis, también estaría sospechando que este paciente tiene un compromiso no solo de la membrana basal glomerular, sino de la membrana alveolo-capilar, es decir, una enfermedad autoinmune que está atacando ambos componentes. ¿Qué exploraciones vamos a hacer? La tira reactiva, cómo es el sedimento en la orina, ¿no? El urocultivo, si es urocultivo positivo para un germen, asumiremos que esa es la causa de la hematuria. Veremos la citología de la orina y veremos, ¿no? Cuántos son dismórficos, cuántos son dismórficos, y si hay la presencia de células tumorales. ¿De acuerdo? En radiología, ¿para qué nos servirá? Básicamente para ver si hay un tumor, puede ser un cáncer de riñón, ¿no es cierto? Puede ser un paciente que tenga hidronefrosis por una tuberculosis ureteral. Una cistoscopía también nos permitirá saber si de repente dentro de la vejiga encontramos úlceras, tumores, un cáncer de vejiga, podría ser tranquilamente. Y una biopsia nos servirá, una biopsia renal, para ver si es una glomerulonefritis y qué cambios se han observado a nivel de los glomérulos o los vasos pequeños, que pueden ser capilares peritubulares, ¿no? Arteriola aferente, una vasculitis de pequeño vaso. ¿Y cuáles son las principales causas, las más prevalentes? Infección urinaria, neoplasias, un cólico nefrítico, la presencia de un cálculo, una nefritis intersticial que puede ser infecciosa o inmunoalérgica o glomerulopatías. Bueno, vayamos al siguiente caso. Tienes un hombre de 60 años de edad que consulta por edemas progresivos en miembros inferiores desde hace un mes y orina con mucha espuma, ¿no? Sus antecedentes son que es hipertenso desde hace 10 años, en tratamiento con amlodipino, 10 miligramos al día, toma ocasional de AINES por dolores de tipo artrósico, en los análisis la glucosa en 98, la urea en 40, la creatina en 0.9, el sodio en 138, el potasio en 4.2 milimoles por litro. En la orina vemos que es un sedimento normal y hay proteínas de 200 miligramos por decilitro. ¿Qué opinan, chicos, ahí? ¿Cuál sería el síndrome nefrológico? A ver. ¿Proteinuria, doctor? ¿Ya? Podría ser proteinuria. ¿Qué otra cosa más le llama la atención de este paciente? La otra sería síndrome nefrótico. Ya está, es otra opción, ¿ya? ¿Qué otra cosa más? A ver, vamos. Estoy calificando todas las participaciones. ¿Ya? Recuerden que esas
Ahí no tenemos un recuento, al parecer, de proteínas en 24 horas solo con tira reactiva, ¿no? Y también podría ser un síndrome nefrótico, una glomerulonefritis, ¿no? Pese a que no ha habido modificación de la función renal. Ya vamos a ir viendo que posteriormente que las glomerulonefritis pueden ir con compromiso de la función renal o sin compromiso de la función renal. ¿A qué me refiero eso? Que muchas de estas glomerulonefritis no elevan productos azuados, es decir, urea y creatinina. Pero también podría ser secundario al uso de amlodipino. El amlodipino también ocasiona edema en miembros inferiores, porque produce una vasodilatación venosa como efecto secundario. Entonces, vayamos. Entonces, en este caso es una proteinuria, ¿no? Proteinuria. Cuando decimos que es proteinuria, que es más de 150 miligramos en 24 horas, ¿no? Eso hablando de proteínas en general, y la albuminuria más de 30 miligramos en 24 horas. Cuando decimos que es un rango nefrótico, si esta es mayor de 3.5 gramos en 24 horas, o la albuminuria es más de 2.200 miligramos en 24 horas. Entonces, hay varios tipos de proteinuria. Tenemos una proteinuria glomerular y pues una proteinuria tubular. Pueden ser por sobrecarga, puede ser ortostático, puede ser transitorio. ¿Cómo sospechamos que un paciente tiene proteinuria? Cuando acude a la consulta y te dice que tiene orinas espumosas. Las exploraciones básicas que podemos hacer en cualquier nivel de atención es hacer una tira reactiva, ¿no? En orina, y el cociente albúmina-creatinina en una muestra de orina aislada al azar. Las principales causas, lo que más podrías tú sospechar, paciente con diabetes mellitus y glomerulopatía. Ahí sería importante los antecedentes, ¿no? La historia de la enfermedad, ¿de acuerdo? Listo, vayamos acá. Entonces, este es un cuadrito que nos permite ver más o menos los grados de albuminuria y su relación con el filtrado glomerular. Por ejemplo, en el grado 1 puedes tener tú, un ratito, aquí está, puedes tener un filtrado glomerular de más de 90, pero la albúmina es de menos de 30. Entonces, pero tú tienes un paciente que es diabético o es hipertenso. Por eso te dice vigilar. O puede ser que tengas un estadio 5, ¿no? Su depuración o su filtrado glomerular sea menos de 15 ml por minuto y tenga una proteinuria severa de más de 300. Entonces, ahí que te dice remitir. Todo lo que esté en remitir es todo lo que debe ir al nefrólogo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? En este caso, por ejemplo, ya este paciente ya tiene un estadio 5, obviamente ya lo vas a remitir probablemente para terapia de reemplazo renal. Ahora, pero puede ser que sea un grado 3B, ¿no? 3B. Y no haya una microalbuminuria, vas vigilando en los pacientes. Siguiente. Entonces, revisemos un poquito de síndrome nefrótico. Proteinuria mayor de 3.5 gramos en 24 horas, ¿no? En niños, mayor de 40 miligramos por hora por metro cuadrado de superficie corporal, ¿no? Hay presencia de edemas, pero lo que nos va a definir más es esta proteinuria. O sea, no puede haber síndrome nefrótico sin estos valores. O sea, puedes tener edemas, puedes tener hipoalbuminemia, puedes tener hiperlipidemia, pero aquí tienes, pues, por ejemplo, 1 gramo en 24 horas, no es síndrome nefrótico. O sea, lo que define el síndrome nefrótico per se es una proteinuria mayor de 3.5 gramos en 24 horas. Porque estos edemas pueden ser por un paciente cirrótico puede tener edema, sí. Un paciente cirrótico puede tener hipoalbuminemia también, ¿de acuerdo? ¿Cómo sospechas de un síndrome nefrótico? Que tenga edemas y que tenga orinas espumosas. Nuestro paciente, el caso clínico, ¿cuánto tenía? Tenía 200 miligramos por decilitro, ¿de acuerdo? Entonces, sigamos acá. ¿Qué es lo que debemos hacer en estos casos? Juntar la orina de 24 horas para cuantificar y saber realmente cuánto está botando de proteínas en orina de 24 horas y hacer una biopsia renal. Porque recordemos que las principales causas de síndrome nefrótico, aparte de un paciente diabético, también pueden ser glomerulopatías, sobre todo las membranosas, de cambios mínimos, focal y segmentaria y de otro tipo. Vayamos a otro caso clínico. Tienes una mujer de 20 años de edad, consulta por cefalea.
edemas progresivos en miembros inferiores desde hace 4 días y una orina oscura de color agua de lavar carnes. Exploración, tiene una presión arterial de 150 sobre 95 milímetros de mercurio y encontramos que la hemoglobina ha disminuido notablemente, tiene 9 gramos por decilitro, la glucosa en 98, la urea en 90, ¿no? Se ha duplicado, la creatinina en 1.9 miligramos por decilitro, un sodio en 138, potasio en 4.2 milimoles por litro. ¿Qué encontramos en la orina? Sedimento con 25 hematíes por campo y cilindros hemáticos y una proteína de 100 miligramos por decilitro. ¿Cuál sería el diagnóstico acá, chicos, de lo que hemos revisado? Que están recordando básicamente fisiopatología. A ver, dime. Síndrome nefrítico, doctor. Síndrome nefrítico. Aquí claramente se observa que un síndrome nefrítico, ¿no? ¿Qué es lo que tiene un síndrome nefrítico? Tiene Presencia proteinuria, ¿no? Que no llega a proteinuria. rango nefrótico, tiene hipertensión, tiene hematuria y tiene compromiso de la función renal. Compromiso de la función renal. Hay casos en los cuales tú tienes, y si tuvieras proteinuria de más de 3.5 gramos, tienes hipertensión, tienes hematuria y tienes compromiso de la función renal, ¿qué síndrome sería ese? Nefrótico. No. Igual ¿Ya? nefrítico. Es ¿Qué es un característico del nefrótico nefrítico, ¿ya? Es una mezcla de ambos, ¿ya? Hay glomerulonefritis que se presenta con síndrome nefrótico nefrítico. Si bien es cierto, eso no está en los libros de, ¿no? de medicina interna, los libros generales que siempre vemos, se ve bastante en la especialidad, ¿no? Son pacientes que tienen mal pronóstico de su función renal. Entonces, vayamos a lo siguiente. Es un síndrome nefrítico, ¿por qué? Tiene edemas, tiene oliguria, porque hay compromiso de la función renal, tiene hipertensión arterial porque al haber compromiso de la función renal está orinando menos, ha aumentado su volumen circulante efectivo, hay mayor retención de sodio, comienza a subir la presión. Tiene proteinuria, ¿no? Tiene hematuria porque hay daño glomerular o puede ser daño tubular. Y hay una disminución del filtrado glomerular. ¿Cómo sospechas? Paciente que tiene edemas, tiene oliguria y tiene hipertensión. ¿Qué observamos en las exploraciones? Un sedimento, ¿no? Anormal, porque vas a encontrar cilindros eritrocitarios, ¿no? Vas a encontrar hematíes, que probablemente sean hematíes dismórficos. ¿Ya? En la bioquímica, que vamos a encontrar, ya dijimos ya, ¿no? Elevación de urea, creatinina y el BUN. Y como aquí tenemos que sospechar enfermedades autoinmunes, ¿qué pediremos? Pediremos un perfil ENA, probablemente un perfil ANCA, ¿no? Haremos una ecografía renal para ver cómo está ese riñón, está aumentado de tamaño, es chico, tiene quistes, ¿qué es lo que tiene? Para eso vamos a hacer. Y probablemente hagamos una biopsia renal para determinar si hay un problema glomerular. ¿Cuáles son las principales causas? Posinfecciosas, las que les decíamos antes, glomerulonefritis post-estreptocócicas, están dentro de las posinfecciosas. Puede ser una glomerulonefritis primaria, una rápidamente progresiva, o puede ser secundaria a enfermedades de tipo autoinmune como el lupus. Vayamos a otro caso clínico. Tenemos un hombre de 55 años de edad, ¿no? Diagnosticado de hipertensión arterial hace 5 años tras revisión rutinaria de la empresa, ¿no? Desde hace 2 en tratamiento con ARA2, ¿no? Está recibiendo losartán 50K24, porque no bajó la presión con dieta y otro tipo de medidas. Hace 2 días tiene sensación de mareo y cefalea occipital, ¿no? Piensa que es estrés en el trabajo, se queja de que orina mucho. Nos informa que hace una semana, coincidiendo con una lesión de rodilla, no haciendo deporte, comenzó a tomar AINES, ¿ya? Al explorarlo, hay una presión arterial de 220 sobre 110. ¿Qué piensan acá, chicos? ¿Qué puede ser esto? Hipertensión arterial, doctor. Ahí está, hipertensión arterial, ¿ya? ¿Qué otra cosa más? ¿Algo más? ¿Algo más que no Poliuria. necesariamente? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Otra cosa? El tomar AINES, ¿qué riesgo le llevaría a ese paciente, el tomar AINES? Doctor, Nefrotóxico, doctor. Exactamente, es un nefrotóxico, ¿no es cierto? Y eso nos puede llevar a falla renal aguda, lesión renal aguda, como lo quieren llamar, ¿de acuerdo? Entonces, vayamos a lo siguiente. Es un paciente con hipertensión arterial, pero, ¿no? Puede ser esencial o primaria en el 90% de los casos, ¿no? Poligénica. ¿Cómo te das cuenta? Cefalea, mareo. ¿Y qué hacemos nosotros para diagnosticar hipertensión arterial?
Hacemos un mapa, ¿no? Una medición de la presión arterial en forma ambulatoria. Vamos a ver cómo está el sedimento en la orina, ¿no? Si está normal, cómo está la bioquímica, cómo está la urea, creatinina, el hemograma. ¿El hemograma para qué nos serviría, chicos? A ver, ¿qué opinan en este caso? ¿Cómo está la hemoglobina? Si esto que él tiene es crónico y tiene una hemoglobina baja, probablemente sea secundario a enfermedad renal crónica, es decir, sea una hipertensión arterial secundaria. ¿El electrocardiograma para qué nos serviría? El EKG. A ver, opina, ¿no? Si hay cardiopatías. Básicamente si hay crecimiento ventricular, ¿no es cierto? Si hay crecimiento y eso se traduce a nivel del trazado, a nivel del electrocardiograma, ¿no es cierto? ¿Cómo están esas heces, ¿no es cierto? ¿El fondo de ojo para qué nos serviría? Para evaluar si hay retinopatía e hipertensión. Exacto, ¿no es cierto? Ver si hay retinopatía hipertensiva. ¿Cuáles son las principales causas de hipertensión arterial? Están todas acá, mira. Enfermedad renal crónica, causa renovascular, fármacos, hiperaldosteronismo primario y apnea del sueño. Todas estas son causas secundarias de hipertensión arterial. Entonces, aquí vemos una clasificación, ¿no?, de la Asociación Internacional de Hipertensión del 2020. Tenemos acá la presión arterial normal, menos de 130, la sistólica, normal alta de 130 a 139, el grado 1 de 140 a 159 y el grado 2 de más de 160. Y la diastólica, por ejemplo, la normal es de menos de 85, la normal alta de 85 a 89, la grado 1 de 90 a 99 y la grado 2 de más de 100. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Cómo está la presión arterial en la consulta, la medida ambulatoria, ¿no?, del mapa, cuál es el promedio diurno en vigilia, promedio durante el sueño, ¿no? Y estos valores te van a decir, ¿no?, si estás ante un caso de hipertensión y no es una hipertensión de bata blanca, ¿de acuerdo? Vayamos a lo siguiente. Otro caso clínico. Tenemos una mujer de 75 años de edad, hospitalizada por colecistitis aguda, ¿ya? Colecistitis aguda. Antecedentes tiene dislipidemia, hipertensión arterial. Las cifras habituales de ella son de 145/85. Usa simvastatina, 10 miligramos, y enalapril, 20 miligramos cada dosis. En la analítica observamos al ingreso una urea de 50, creatina de 0.8, glucosa de 110, hemoglobina de 12.5, un sodio de 140 y potasio 4.3. Al parecer, todo dentro de los rangos normales. Le hacen una ecografía abdominal, se confirma el diagnóstico de colecistitis y que muestra riñones de icogenicidad y morfología normales. Se hace una taja abdominal, ¿no? Y previamente al alta se consulta la nefrología por urea en 90 y creatina de 2.1 miligramos por decilitro. ¿Cuál es el probable síndrome nefrológico aquí? A ver, ¿qué opinan? ¿O ya se fueron ya de la clase? 21. Doctor, ¿podría ser un fracaso renal agudo? Podría ser un fracaso renal agudo, ¿no? Porque ves que tú en poco tiempo tenías una hemoglobina de 12.5, ¿no? Tenías una urea en 50 y una tiene de 0.8. Y ha subido pues nada más esto, ¿no? Retención de productos azo. Entonces, el fracaso renal agudo, ¿no?, se puede definir de diferentes formas de acuerdo a varios clasificadores o criterios de clasificación como el rifle, el Arkin y el CADIGO. Todos estos tienen diferentes historias. Actualmente utilizamos el CADIGO, ¿no? Entonces, puede ser una clasificación fisiopatológica, prerrenal, renal o parenquimatosa, o postrenal, que es obstructiva, ¿no? Entonces puede ser ambulatorio o puede ser hospitalario. A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo de fracaso renal agudo de tipo prerrenal? A ver. Ya, otro ejemplo. A ver, de renal, una de renal. Necrosis tubular aguda. Necrosis tubular aguda. Parenquimatoso.
glomerulonefritis. Posrenal, una posrenal, Litiasis. litiasis, ¿no? Litiasis. Bueno, entonces, ¿cómo sospechamos que haya oliguria, ¿no? Ver cómo está el estado de hidratación del paciente, si hay buena perfusión. Y auscultación, ¿en qué caso nos serviría? Una auscultación para ver un fracaso renal. Por sospecha de estenosis de la arteria renal. Podría ser una sospecha o podría ser una estenosis de aorta, un aneurisma de aorta que sea antes de las arterias renales. Entonces, en las exploraciones vemos los índices urinarios, cómo está la bioquímica y cómo está el hemograma. Básicamente esto para diferenciar. ¿De qué nos serviría el hemograma para diferenciar una falla renal aguda de una enfermedad renal crónica? A ver, dime. Claro, ¿en qué casos vas a encontrar anemia? La crónica, exactamente, ¿no? Pero, ¿y si tu paciente ha sangrado, cómo te das cuenta? Si ha tenido una hemorragia digestiva alta, digamos, y no te has dado cuenta. ¿Cómo te darías cuenta que es agudo o es crónico? ¿Cómo harías esa diferencia? En ambos hay, ¿no? O sea, va a haber anemia. Y la anemia de los crónicos es normocítica. Y, a ver, alguien que pueda decir eso. ¿Qué haríamos nosotros para poder diferenciar eso? Esto nos va a ayudar. ¿Cómo nos ayudaría una ecografía para diferenciar si es agudo o crónico? A ver. No, no necesariamente. Pero mira, primero empezamos por algo grosero y grueso, que puede ser disminución del tamaño renal. Una disminución del tamaño renal generalmente va a crónico. ¿Ya? Pero hay casos en los cuales, siendo crónico, el tamaño renal es normal. Diabéticos, ¿no? Pueden ser enfermedad poliquística del adulto, amiloidosis. El riñón puede ser normal o más grande, pero es un paciente crónico. Y también tenemos que ver la diferenciación córtico-medular, ¿no? Cómo está la corteza y la médula. Siempre va a haber una diferencia, pero cuando todo es homogéneo, obviamente lo más probable es que sea crónico. Y obviamente nos va a ayudar la biopsia renal, ¿no? ¿Y cuáles son las principales causas? Si es que viene de la casa, prerrenal. Si es en el hospital, puede ser que haya adquirido una infección asociada a los cuidados de la salud, puede ser necrosis tubular aguda, el uso de fármacos y tóxicos que hayan podido utilizar en ese paciente. Entonces, aquí hay unos índices que nos pueden ayudar en la práctica diaria. El FENA, el prerrenal es menos de 1, en la necrosis tubular aguda es más de 2. El sodio en orina, en la prerrenal es menos de 20, porque asumimos que reabsorbe más sodio para tratar de mantener la volemia. En una necrosis tubular aguda, como hay daño tubular, no hay buena reabsorción, se pierde sodio en la orina. Este cociente creatina en orina en plasma, en la prerrenal es más de 20 y en la necrosis tubular es menos de 15. Igual, con urea en orina y en plasma, también más de 10 en la prerrenal, menos de 10 en la necrosis tubular aguda. La osmolaridad urinaria, obviamente, va a ser mayor porque hay mayor concentración de solutos, porque has reabsorbido mayor cantidad de agua. En cambio, en la necrosis tubular es menos de 350. Y el índice de fallo renal no puede ser menor de 1 en la prerrenal y en la necrosis tubular aguda mayor de 2.5. Vayamos a otro casito. Hombre de 75 años de edad, ingresa por fractura de fémur, nunca ha ido al médico previamente, se aprecian soplos femorales, bilaterales y una tensión arterial o presión arterial de 155 sobre 98. La urea es de 155, la creatina de 2.7. Calcio está en 8, hemoglobina en 8.5, sodio en 40, potasio en 6, bicarbonato de 18 milimoles por litro. Problemas, chicos, ¿qué problemas se encuentran acá? ¿O cuál sería el síndrome nefrológico? ¿Hay alguien ahí? Ya se fueron. A ver. Enfermedad renal crónica, doctor. Ya. ¿Cuáles son tus criterios para decir que es enfermedad renal crónica? Ya, el paciente presenta, por ejemplo,
La urea de 155. Los exámenes bioquímicos, doctor. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más? Mm, la edad, doctor, también. Mira, la verdad que no los puedo ver ahorita, solo veo mi diapositiva, pero creo que hay varios o micrófonos prendidos. Les rogaría que prendan su micrófono solo cuando están interviniendo, por favor. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más encuentras ahí? Tienes una hemoglobina baja, un calcio bajo, ¿no? Tu bicarbonato está disminuido, ¿no es cierto? Tu urea está alta, tu creatinina está en 2.7, tienes hipertensión, ¿no? Y es una persona mayor de edad. Vayamos. Entonces, la enfermedad renal crónica, la epidemiología es 10% de la población adulta, 20% en más de 60 años. La principal causa de enfermedad renal crónica a nivel mundial, o eres diabético o eres hipertenso. Y definimos enfermedad renal crónica cuando hay una alteración funcional o estructural de más de 3 meses, ¿no? Y las vamos estadificando de acuerdo a el filtrado glomerular y la presencia de albuminuria. ¿Qué es lo que tenemos que ver en estos pacientes? Los pacientes van a llegar de repente a estadio 5. Lo que tratamos de hacer es de enlentecer la progresión y ofrecerles renoprotección durante todo ese lapso de tiempo. ¿Cómo sospechas? Muchas veces no se dan cuenta. Solo es que hay que hacer un cribado. ¿En quiénes? En estos dos de acá, en diabéticos e hipertensos. Y algunos tienen mixturia, ¿no? ¿Qué exploraciones debemos de hacer? Bioquímica, hemograma, sedimento urinario, y estos son anormales. Cómo está el cociente albúmina creatinina en miligramos por gramo en orina de 24 horas, ecografía que nos va a observar o nos va a permitir ver un riñón pequeño, de repente con muchos quistes. ¿Cuáles son las principales causas? Como ya les dije, diabetes, hipertensión, algunas glomerulopatías y algunos son hereditarios. Entonces, hacemos nuestra historia clínica, hacemos nuestro cribado en los más frecuentes, ¿no? Que ya vimos acá, pacientes con enfermedad cardiovascular también. Vemos si el filtrado es menos de 60, vemos, ¿no? Y estadificamos. Menos de 30, remitir a nefrología, ¿no? Básicamente ver qué signos de alarma podrían que remitamos antes, hematuria renal, proteinuria, la velocidad de la progresión de la falla renal, que sea una hipertensión arterial refractaria, y el filtrado glomerular sea mayor del 25%, o sea, es la progresión. El cociente albúmina creatinina más de 300, de 290 a 30 o menos de 30, ¿no? Y los vamos viendo. Entonces hablamos de diagnóstico de enfermedad renal crónica. ¿Qué es lo importante acá? ¿Quiénes padecen de este problema? ¿Y qué es lo que debemos de buscar en ellos? Ahora, esto sí. Mujer de 18 años de edad, ¿no? ¿Viene por qué? Por calambres y un potasio de 3 milimoles en el análisis de electrolitos. ¿Qué antecedentes tiene? Un tumoroso en la infancia que se trató con cirugía y posteriormente con quimioterapia, cisplatino, epilepsia, en seguimiento por neurología. Tiene una presión arterial de 105/60, ¿no? Hay hipopotasemia, y además el magnesio está en 1.2 miligramos por decilitro, el pH está en 7.46 y el bicarbonato es en 28 milimoles por litro. ¿Qué pensamos ahí? Una tubulopatía, doctor. Claro, de lo que sigue, ¿no es cierto? La tubulopatía. Son un grupo heterogéneo de patologías que pueden ser hereditarias, primarias o secundarias. La clínica es variable según la edad y el grado de afectación. ¿Cómo sospechamos? Vamos viendo si estos pacientes tienen poliuria, ¿no es cierto? Si se deshidratan, cómo ha sido el crecimiento desde niños y qué manifestaciones extrarrenales podrían presentar. ¿Qué exploraciones? La tira reactiva, sedimento y bioquímica pueden ser anormales, ¿no? Y las principales causas pueden ser genéticas, Gitelman, acidosis tubular renal, cistinosis, o porque nosotros ocasionemos una tubulopatía secundaria al uso de fármacos, que pueden ser gentamicina o amicacina, el uso de cisplatino, litio, tenofovir, ¿no? O secundarias a procesos de tipo neoplásico como un mieloma múltiple, síndrome Sjögren que es autoinmune, o, como el caso que se ve bastante acá, por metales pesados como mercurio.
Vayamos a otro caso clínico, ¿no? Es una consulta que se remitía de otro centro de salud. Mujer de 85 años de edad, portadora de sonda vesical desde hace 10 días, ¿no? Tras ser atendida en urgencias, tiene un cultivo de orina con un recuento de más de 10 unidades de colonia. Entonces nos dice, inicio tratamiento antibiótico, te pregunta, a un nuevo cultivo de orina, ¿puedo recoger la muestra de la bolsa en orina colectora? ¿Cuáles son sus respuestas hasta ahí? ¿Qué pensaría? ¿Inicia tratamiento antibiótico? ¿Están ahí? Doctor, no presenta síntomas típicos. Podríamos tal vez hacer una tira reactiva. Ya. ¿Qué otra cosa más? ¿Y alguien más Una quiere opinar? infección, doctor. Ya, ella dice que es una infección. ¿Qué otra cosa más? Hay que recordar que las personas mayores de edad, los adultos mayores, son anérgicos. ¿Qué significa eso? Son pacientes que muchas veces no presentan disuria, no presentan polaquiuria, ¿no? Simplemente hacen trastorno de conciencia, sobre todo los pacientes que hacen nefritis intersticial o pielonefritis, ¿ya? Entonces, es una infección urinaria, ¿no? ¿Qué tipos? Hay que ver cuáles son los factores de riesgo. Es diferente tener una infección urinaria en un varón, es diferente tener una infección urinaria en un diabético o una embarazada, ¿no? Las cosas cambian ahí. Segundo, ¿es una ITU complicada o es una ITU no complicada? ¿Es recurrente? ¿Está asociado a un catéter como el caso de la paciente? ¿O es una bacteriuria asintomática? ¿No? ¿Cuáles son los gérmenes y cuál es la causa o por dónde es que se ha infectado? ¿Es una vía directa ascendente o es hematógena? ¿Cómo te das cuenta de infección urinaria? Disuria, polaquiuria, urgencia miccional, fiebre, dolor en la fosa renal y, sobre todo en ancianos, deterioro cognitivo, ¿no? Se desorienta. ¿Qué exploraciones vamos a hacerles? Una tira reactiva, sedimento en orina, un urocultivo, ¿no? Ver si este paciente puede tener abscesos. Para eso hacemos una ecografía. Factores: patología urológica, inmunosuprimidos, paciente trasplantado, pues un paciente que usa inmunosupresores para, qué sé yo, artritis reumatoidea, lupus, ¿no? O es un paciente diabético, o si tiene sonda vesical, como el caso clínico que hemos visto. ¿Cuáles son las principales causas? En primer lugar está la Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus saprophyticus, Enterococo sp y Cándida. Listo. Hasta ahí yo creo que ya hemos recordado una buena parte de los síndromes nefrológicos que estaríamos acabando en todo caso la clase de hoy y nos vemos el día de mañana, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los mensajes claves? La historia clínica es especialmente importante en el enfermo nefrológico, sobre todo saber sus antecedentes, si es diabético, si es hipertenso, si la familia, alguien sufrió de una enfermedad renal, cómo evolucionaron los síntomas, fueron rápidamente progresivos, fueron súbitos o fueron larvados y tomaron muchos años. Y si está asociado al uso de fármacos, y sobre todo fármacos de tipo nefrotóxico. Muchas patologías son asintomáticas, por lo que se requiere un elevado grado de sospecha para diagnosticarlas, ¿no? Como el caso del anciano que ya ha tenido una enfermedad renal crónica de fondo. Hay que hacer pruebas sencillas como el sedimento de orina, ¿no? La determinación de potasio. Pueden alertarnos de la presencia de patologías graves como glomerulonefritis, vasculitis. En el sedimento puedes encontrar ya cilindros eritrocitarios o leucocitarios, ¿no? Elevación de los hematíes o leucocitos, ¿no? Y la mayor parte de enfermedades renales tiene un componente o base de tipo vascular, tanto a nivel micro como macrovascular. Hasta aquí terminamos. Bueno, nos vemos el día de mañana, ¿de acuerdo? Y ya coordino con su delegada la hora. Ya, entonces yo como ya tengo la lista de su asistencia, yo la voy a copiar. Y listo.